Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Estimados, buenas tardes a todos. Nuevamente retomando nuestro plan de capacitación anual por parte de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Después de un arduo trabajo frente al tema de la certificación por competencias que estamos desarrollando, ya por fin le estamos dando ese engranaje que viene comercialmente para todos, para que puedan ustedes poderse certificar por competencias como oficiales de cumplimiento. Recuerden que esta certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano, un ente que pone ese sello de calidad a las organizaciones o instituciones que certificamos por competencias. Nuevamente saludarlos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Carlos Mellado Vargas, soy el actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y nuevamente volviendo, después como mencionaba, ya nuevamente volviendo a ser parte de todos estos escenarios educativos que sé que van a ser muy productivos para todos los asistentes. Antes que nada, los que de pronto aún no sabían o no conocían la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, los invitamos a escanear el código QR en el cual los va a llevar directamente al link de afiliación en donde pueden hacer parte de nuestra asociación. Este año pues no tienen ningún costo y inmediatamente les llegará un correo con el link para ser parte de nuestras redes sociales como los grupos de WhatsApp, los grupos de LinkedIn, de Instagram y de Facebook. Recuerden que ya somos más de 1000 oficiales de cumplimiento que hacemos parte de esta institución, de esta organización y creciendo poco a poco. Como plan estratégico en la última junta directiva de la asociación, eh, hemos destinado un espacio en la asociación como un eje más fundamental, incluir a los oficiales de protección de datos personales en nuestra asociación. Queremos también brindarles ese apoyo. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo de que muchos oficiales de cumplimiento están también asumiendo ese rol. Entonces es momento de comenzar y nada más que hacerlo a través de una capacitación, entendiendo realmente pues qué es como tal el programa de protección de datos, qué es un oficial de protección de datos, qué nos dice la norma frente al tema y demás. Entonces,
Estamos iniciando precisamente ese siguiente eje, que es los oficiales de protección de datos. Van a ser bienvenidos todos, van a también tener su espacio para que ellos puedan compartir y democratizar los conocimientos frente a este programa de protección de datos que cada día, eh, digamos que está cobrando más relevancia en el ámbito empresarial. Para nadie es un secreto las sanciones que están, que han impuesto, digamos, el ente regulador, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Importante saber que esto es una ley y que como ley estamos obligados a cumplirlo. La importancia es saber si yo estoy obligado como empresa, si mi tamaño me lo permite o me lo obliga. Además, si soy grande, además de tener el programa de protección de datos, ¿qué más obligaciones debo cumplir como tal? Entonces, sean bienvenidos todos. Y bueno, nuevamente yo retomando, como decía, no estaba un poco ausente por todo el tema de la certificación, pero ya estamos volviendo. También les adelanto que la Asociación Colombiana está ultimando detalles con la Unidad de Información Financiera para cerrar el convenio de cooperación con Gafi. Ya recibimos una respuesta por la UIAF en donde nos dicen que ya están ultimando ya los últimos ajustes para poder firmar este convenio, en donde vamos a lograr, si Dios lo permite, que todos los integrantes de la asociación, porque está dirigido a gremios, puedan acceder a los cursos del campus virtual que ofrece Gafi en América Latina. Entonces, eso también es un tema muy importante. Ya con colegas que visitamos a Gafi en diciembre, ya también ha ido avanzando, como lo es México y Panamá, y bueno, y otras asociaciones a nivel Latinoamérica que también se van, digamos, a sumar a estas iniciativas. Vienen nuevos retos, vienen nuevas estrategias para que ustedes como oficiales de cumplimiento, ya no solamente puedo decir oficiales de cumplimiento, también tengo que decir oficiales de protección de datos, o no sé si solamente decir oficiales de compliance, vamos a tener como todo este tema, vienen nuevas alianzas, nuevas estrategias, eh, vienen, digamos, bastantes sorpresas. Agradecemos que estén pendientes a nuestras redes sociales, a nuestros canales y demás. ¿Qué hace la diferencia de certificarse? Pues obviamente es un sello de calidad. No es necesario que nosotros vayamos a otros países a certificarnos. Digamos que eso, de alguna manera, ya Colombia es un referente a nivel mundial por sus sistemas antilavados. Entonces ya no es necesario que lo podamos buscar internacionalmente. Lo de nosotros tiene, digamos, la vara alta frente al tema de calidad. Nuestra certificación, sé que vamos a lograr ser un referente a nivel mundial por los niveles de exigencia. Sí toca estudiar mucho, sí toca prepararse mucho y bueno, esperamos que este tercer trimestre del año en curso sea, digamos, esa gran plataforma de lanzamiento. Y bueno, por último, decirles que vamos a estar presentes en los congresos como asociación, en los congresos de Panamá en octubre y en el Congreso de México en el mes de noviembre, también llevando en alto. Y bueno, allá, de allá también traemos algunas sorpresas. Qué pena yo de pronto haberme tomado 5 minutos en este tiempo, pero quería como adelantarles esa agenda en lo que estamos desarrollando. Próximamente vamos a sacar también nuestra revista comunicativa y demás. Y bueno, como decía, ya el trabajo va a estar más sincronizado con todo el equipo de la Asociación Colombiana. Bienvenidos. Entonces, para empezar nuestro webinar el día de hoy, está enfocado en el programa de protección de datos personales. Yo les pedí el favor a todos que ayudaran con la difusión, no solamente hacia nosotros, sino hacia todos los empresarios, hacia todos nuestros compañeros de otras organizaciones, porque algo está sucediendo frente a este programa. Ya está tomando demasiada relevancia, de alguna manera ya mm, están teniendo algunos impactos financieros en algunas organizaciones porque las han sancionado y vemos que eh, pensamos que nadie más que la Asociación Colombiana, enfocada siempre en que esto funcione en temas de cumplimiento, en temas de compliance,
tomáramos la batuta precisamente de comenzar a hablar del programa de protección de datos en Colombia. Entonces, el webinar de hoy, el eje central es lo que tu empresa desconoce, pero yo quiero cambiarle el eje y es lo que realmente debemos conocer el día de hoy frente al programa de protección de datos personales. Y también los oficiales de cumplimiento ya debemos también tener claridad de qué es lo que me está pidiendo este programa, porque no sé si les ha pasado a todos, pero ya las grandes gerencias, la alta gerencia, ya nos están preguntando, ¿lo debo implementar? Mi empresa lo debe hacer, y si lo debe hacer, yo debo registrar la base de datos. Entonces, eso es un tema que, digamos, está tomando mucha relevancia. Como también no solamente en el ámbito empresarial, en el ámbito reputacional a nivel personal, profesional, político, económico, social, cuando alguna organización se ve envuelta en de pronto la violación de esta ley de protección de datos, creo que hay, si ustedes prenden, digamos, o observan las noticias, van digamos, a percibir de que hay, eh, digamos, condenas por este tema, por la violación a los datos personales. Tenemos que tener como antecedente de que anteriormente nuestros datos como ciudadanos eran distribuidos, digamos, sin ninguna limitante. De hecho, ha tocado hacer leyes para que la ley de no friegue o no moleste más, para que no nos llamen, leyes para que no sabíamos de dónde y cómo tenían nuestros datos, o simplemente si publicaban una fotografía de nosotros, pues nosotros como los titulares del dato, que más adelante pues nuestro expositor nos explicará, no entendíamos la relevancia de lo que representan nuestros datos personales. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero invitar a nuestro consultor el día de hoy, que es director de protección de datos de una empresa de consultoría y que, bueno, va a compartir con nosotros sus conocimientos. Eliezer, primero que todo, darte las gracias. Bueno, darte también la bienvenida a este escenario. La filosofía de la asociación es democratizar el conocimiento y es la filosofía que compartimos contigo en el momento de invitarte a este webinar. Y bueno, yo sí quiero empezar, voy a tratar de interactuar durante todo el webinar para ir ahí cerrando conclusiones por preguntas. También hicimos como unas preguntas muy básicas, entre comillas, para empezar a meternos en este mundo, a los que todavía no están, a los que ya estamos, pues poder fortalecerlos en este tema. Bueno, también me he desempeñado como oficial de protección de datos y sé que las organizaciones ya lo están teniendo como un requisito más, pero además de eso, también lo están viendo como un riesgo y como aquellos riesgos asociados que pueden traer, que para mí el más importante, el riesgo asociado que puede traer la materialización de un riesgo en la filtración de datos o la vulneración de las bases de datos, es el riesgo reputacional. Entonces, Eliezer, sin más preámbulos, quiero empezar con algo básico, con una pregunta, la pregunta más básica, y es, ¿de dónde proviene y qué es el programa de protección de datos personales? No sé si, Eliezer, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, 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 Ok. te escucho, Luis. Bueno, primeramente, pues quiero agradecer a cada uno de ustedes que se encuentran aquí en esta tarde, agradecer la invitación a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, en especial al doctor Luis Mellado por esta invitación, para hablar sobre un tema muy, pero muy importante que en lo personal creo que existen muchos mitos relacionados con las implementaciones de estos sistemas. Entonces, permíteme hago aquí muestro aquí una pequeña presentación para ir contestando los interrogantes. Y de acuerdo a lo que tú mencionas, doctor Luis, vale la pena hablar de dónde surge cuando hablamos de protección de datos personales, ¿verdad? Y surge primero como un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, en el cual se encuentra
plasmado en la Constitución Política, en el artículo 15, y menciona de que todos los ciudadanos tenemos derecho a nuestra intimidad personal, a nuestra intimidad familiar, a nuestro buen nombre, y que el Estado debe de garantizar el respeto hacia ellos. Asimismo, nos habla en este mismo artículo que todos tenemos el derecho de conocer, actualizar, rectificar o suprimir datos de información personal que se encuentren almacenados en bases de datos de información de cualquier entidad, de cualquier naturaleza, llámese pública o llámese privada. Luego surgió una ley, que es la ley 266 del 2008, que es la ley conocida como la ley de habeas data. Digamos de que esta ley tenía un enfoque destinado más a la parte financiera, a la parte comercial, a la parte crediticio de la información personal de los titulares, pero no tenía esa cobertura total o integral sobre el tema de protección de datos personales. Entonces, esta ley de habeas data pues tuvo dos decretos reglamentarios. Uno que fue el decreto 1727 del 2009, donde habla de que los operadores de bancos de información crediticia o comercial o financiera debían de hacer unos reportes a la Superintendencia de Industria y Comercio y cómo tenían que dar conocimiento de esta información a los titulares de información. Luego, el año siguiente, pues sale el decreto 2952 del 2010, donde reglamenta dos artículos de la ley 266, que es el artículo 12 y el artículo 13, que básicamente nos habla sobre los reportes positivos y los reportes negativos de las personas ante los operadores o bancos de información financiera. Y luego, pues, es la ley que hoy tenemos hoy en día, que es la ley 1581 del 2002, que es la ley de protección de datos, en el cual fue reglamentado mediante el decreto 1377 del 2013, que es donde surgen todos los lineamientos concernientes a la protección de datos personales. Es decir, que las organizaciones que están obligadas a implementar este sistema tienen que seguir cada uno de los lineamientos que están establecidos aquí, como cuáles las finalidades de tratamiento de los datos personales, los principios los principios de captura de la información, los derechos de los titulares, en fin, ahí habla cada una de las pautas necesarias que deben de tener en cuenta las organizaciones para poder llevar a cabo esta implementación. Y ahora sí surge, bueno, ¿qué es el programa de protección de datos? Que es la pregunta que se hace mucha gente en Colombia o que se hace básicamente los principales empresarios del país. ¿Qué es el programa de protección de datos personales? ¿Por qué yo lo debo de implementar? Y digamos que el programa de protección de datos nace de la necesidad de proteger o de salvaguardar los datos personales de los titulares. Y cuando hablo de los titulares, ¿quiénes son? Bueno, son las personas o las partes interesadas de la organización con que tiene esa relación contractual o comercial. Entonces, hablo de los empleados, hablo de los socios accionistas, de los proveedores, de los clientes, de los contratistas. Cada vez que nosotros tenemos una vinculación o esa relación contractual o comercial, captamos información personal de ellos. Entonces, ¿qué busca el programa de protección de datos? Que las organizaciones, tanto públicas o naturales, tengan mecanismos para poder salvaguardar, tener controles de seguridad para proteger la información que está siendo previamente capturada mediante una autorización previa y consentida por el titular de la información. Entonces, es ese conjunto de medidas o acciones que deben de implementar o de garantizar ese derecho fundamental que tienen todas las personas, como lo mencionaba, de ese derecho fundamental que nos habla la Constitución Política, ¿verdad? Del uso del buen nombre del titular de la información, del derecho a la intimidad de nosotros. Asimismo, de conocer y actualizar o rectificar cualquier información que haya sido almacenada en las bases de datos de las empresas o de las organizaciones. Entonces, nace por eso. ¿Qué es el programa? Entonces, nace por la necesidad de proteger y de salvaguardar la información personal de las personas. Ahora, dentro del lenguaje técnico, cuando hablamos de protección de datos, hablamos de una palabra muy clave,
y esta es la clave fundamental en los sistemas de programa de protección de datos personal, y es la palabra tratamiento. Y siempre nos vamos a hablamos de una política de tratamiento de datos personales, hablamos de la autorización del tratamiento de datos personal. Pero ¿qué es el tratamiento o cuáles son las fases? Bueno, hay una primera fase que es el recolectar, ¿verdad? Y cuando hablamos de recolectar, hablamos de cómo obtenemos la información del titular, cómo obtenemos los datos personales. ¿Y qué es el dato personal? Porque esto también nos conlleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es que se considera un dato personal? Bueno, la ley 1581, dentro de las definiciones, nos habla que un dato personal es aquella información que se puede asociar a una persona determinada o determinadas. Es decir, el nombre de una persona, el número de celular, la dirección, cualquier dato de esto que se pueda vincular a una persona. Entonces, cuando ya hablamos de recolectar, que es la obtención de cómo la empresa obtiene esa información, obtiene esos datos, entonces lo podemos tener mediante una autorización escrita, ¿verdad? La misma ley y el decreto 1377 nos habla de cuáles son los mecanismos donde las empresas deben de obtener o cómo deben de obtener la autorización por parte de los titulares. Entonces nos hablan que puede ser escrito, que puede ser una autorización, un formato en el cual la persona firma y da ese consentimiento previo informado en que la organización puede tratar la información, es decir, que la puede recolectar y la puede almacenar y bueno, cada una de las fases. Bueno, entonces uno sería la parte de la obtención de la información. También, ¿cómo la podemos obtener? Ah, bueno, lo podemos obtener mediante un tercero. La organización también puede ser el encargado de una organización y por ende puede obtener una base de datos de información personal mediante un tercero, lo que se conoce como la transferencia o la transmisión de datos. Y por último, mediante consultas de bases de datos públicas o páginas públicas donde de alguna manera nos arrojan información personal. Luego tenemos el almacenamiento. Bueno, y cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de las medidas o controles que tiene la organización para salvaguardar la información, para proteger la información. ¿Cuáles son esos mecanismos, esas medidas de seguridad que tiene implementada la empresa? Luego viene el uso o la circulación. Luego que yo recolecto, almaceno la información en una base de datos, ¿para qué yo voy a utilizar la información? ¿Cuál es la finalidad? Y esto también nos la menciona la ley y el decreto, nos habla de unos principios rectores en el que la organización tiene que dar en conocimiento al titular de la información para qué yo estoy captando la información, cuál es la finalidad del por qué yo voy a utilizar la información. ¿Verdad? Entonces yo puedo usar la información con fines comerciales, con fines contables, con fines de cumplimiento a mi sistema de prevención de lavado de activos, como se quiera llamar, si hablamos de SagriLab, SARLab, CIPLAB, CIPLA, o por temas de reportes ante centrales de riesgo. Es decir, cada vez que existe ese mecanismo de autorización, es obligatorio de que el responsable del tratamiento de datos, que en este caso es la persona jurídica, informe al titular cuál va a ser la finalidad, cuál es el uso, para qué se va a utilizar la información. Y si en su defecto yo la voy a transmitir o transferir a terceros. Porque puede que yo capte la información, pero quien realiza o circula o pone en funcionamiento la información de los datos que estoy captando es un tercero. En este caso sería un encargado de la información. Y por último, hablamos de la disposición final, es decir, luego de que se hace ese ciclo, ¿cuál es la disposición final del dato que estoy previamente captando? Es decir, bueno, ya luego de que terminó, por ejemplo, la finalización de un crédito que se le otorgó a esta persona, pues esa información va a quedar para fines históricos, para fines estadísticos de la compañía o queda en un tema de conservación documental del dato. Ok, ok. Yo quiero hacer un alto allí, Eliezer. Sí. Lo primero, estimados,
Y yo trato de que siempre estos escenarios uno se lleve como esos grandes, quitar esos grandes mitos. Cuando uno va a auditar un programa de protección de datos o cuando uno pregunta si la organización tiene un programa de protección de datos y cuando contestan que sí y uno pide que le describan este programa, normalmente me dicen, claro, sí tenemos un programa de protección de datos. Tengo la política y tengo la autorización. Entonces, lo primero que quiero es quitar ese gran mito que la política de privacidad y la autorización para el tratamiento de datos es el programa de protección de datos. Eso puede ser el 1%. Si ustedes vieron la definición del ISR, es como un conjunto de medidas. Es un conjunto de medidas que puede incluir procedimientos, que puede incluir políticas, que puede incluir matrices, que puede incluir a los que son oficiales de cumplimiento. Esto también es un sistema de administración de riesgo, porque al final del día a nosotros nos están diciendo, hay un programa, monte un programa para proteger los datos. Es como si nos dijeran, monten un programa para proteger su casa y usted diga que con 2 documentos usted la va a proteger. No, yo tengo que hacer todas unas medidas técnicas, todas unas medidas humanas, todas unas medidas financieras para yo poder implementar el programa de protección de datos. Estoy tomando y estoy parafraseando el concepto que nos dio Eliezer. Entonces, lo primero que quisiera pues que nos quitáramos de mito es que aquellas organizaciones que tienen un programa solamente basado en, en una autorización para el tratamiento de datos y una política de privacidad, es mito que quiero quitar. Porque hay que tenerlo muy claro, porque algunas organizaciones también, y si se dan cuenta que yo tengo que recolectar, almacenar, usar y darle una disposición final, hay algunas también, unas organizaciones que cuando uno lee la autorización, prácticamente la organización le está diciendo al titular de datos que puede hacer lo que ellos quieran. Y esa es una mala práctica. También tener esa disposición final para determinar de que hacer lo que quiera. Entonces, quitar ese mito, no sé Jessy, si estás de acuerdo conmigo, de quitar ese mito de que el programa de protección de datos está basado en esos 2 documentos. Sí, así es, no, estoy totalmente de acuerdo. Y tú dijiste una palabra clave, Luis, y es que el programa de protección de datos es realmente algo que ha llamado la Superintendencia de Industria y Comercio, lo ha llamado el Sistema Integral de Gestión de Protección de Datos Personales. Es decir, que ya hablamos de un sistema de gestión también. Por lo mismo, porque es el conjunto de medidas que tiene la organización. E inclusive, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablamos de la responsabilidad demostrada, donde nos habla que la alta gerencia debe tener un alto compromiso sobre, eh, sobre las políticas o directrices para proteger o salvaguardar los datos personales de los titulares. O sea, al final del día es un sistema de administración de riesgos. Tenemos que Así verlo es, de gestión. Ok, así es. entonces ya al tener claro qué es, esas medidas que yo debo hacer para proteger los datos que me entregan esas personas, ahí también tendríamos que mencionar contrapartes, porque al final del día eh, las contrapartes son las que me entregan a mí datos, ya sean mis Así es. clientes, mis proveedores, mis accionistas o inclusive mis empleados. Ya que tenemos claro qué es, yo quisiera pasar a lo siguiente, Eliezer, y es, ¿quiénes, hablando de las empresas, quiénes están obligados y cuándo? Quiero entrar como en el quiénes y cuándo estamos, hasta cuándo tengo yo esa fecha límite para implementarlo y quiénes además, porque normalmente ha habido una gran confusión y quiero hacer una aclaración. Hay una gran confusión en quién está obligado al tener el programa y quién está obligado a reportar bases de datos. Yo me imagino que tú no vas a aclarar el tema. Sí. Ojo, ojo, esto ha generado confusión y ha llevado que gente haya dicho a organizaciones que no están obligados, porque el cálculo o el ámbito de aplicación que están calculando está enfocado al registro de la base de datos. Y esto no es así. Debemos entonces mirar primero si yo estoy obligado a tener el programa y luego tengo que mirar en otro nivel si estoy obligado a registrar la base de datos. Por favor. Así es.
Así es, Luis. Bueno, ¿quiénes están obligados a implementar el programa de protección de datos? Yo creo que aquí parte un gran mito en Colombia sobre quiénes están obligados. Y es que muchas veces creemos que las empresas que están obligadas son las grandes empresas, son las que tienen cierta cantidad de ingresos o ciertos activos totales. Si hacemos un paralelo, por ejemplo, con el sistema Sagrilaf de super sociedades, en el ámbito de aplicación de la circular 016 del 2020 nos habla de que las entidades deben de estar en un estado de vigilancia y que deben de tener ingresos o activos iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos. Pensamos que la protección de datos o la ley 1581 nos habla igual, tiene ese mismo ámbito de aplicación y no es así. Es decir, todas las entidades públicas y privadas en Colombia están obligadas a implementar un programa de protección de datos personales, muy independiente del tamaño. Aquí no importa si es grande, si es mediana, si es pyme, si es micro, no importa la actividad que realice el sector en el que se encuentre, no importa los ingresos, tampoco los activos que tenga, solamente es importante un solo requisito y es que trate información personal. Y ya lo vimos anteriormente. Es decir, que cuando hablo de que el único requisito es el tratamiento, es decir, que la organización recolecte información personal, la almacene, la use o circule y tenga una disposición final. Es el único requisito de la ley. Entonces, la ley es muy clara, no tiene un ámbito de aplicación específico a cierto sector, a ciertas entidades. Entonces, aquí vemos ese gran mito en Colombia. No, es que mi entidad debe implementar, porque es una entidad considerablemente grande, entonces debo implementar la ley 1581 o el programa de protección de datos y no es así. Entonces, todas las organizaciones en Colombia, no importa el número de empleados, porque he llegado a organizaciones donde solamente tienen 2 empleados, pero tienen más de 50 clientes y por ende están obligados a implementar el programa de protección de datos. Entonces, aquí no importa la cantidad de empleados que tenga, así sea una persona. E inclusive, aquí les doy un dato muy curioso, que inclusive las personas naturales que también traten información personal están obligadas a implementar un programa de protección de datos. Ahora, existe otro ámbito y es lo que comentaba Luis, quienes están obligados a reportar las bases de datos ante la Superintendencia Industria y Comercio. Digamos que esto no tiene, esto es, digamos, esto es una rama del sistema o del programa de protección de datos y aquí sí hay un ámbito de aplicación, porque aquí sí puedo decir claramente que la ley o el decreto, específicamente el 090 del 2018, me dice que no todas las empresas en Colombia están obligadas a hacer el reporte. ¿Quiénes están obligadas? Bueno, aquellas sociedades que tengan, activos iguales o superiores a los 100.000 VT, es decir, a los 100.000 unidades de valor tributario, que para este año 2024 estamos hablando aproximadamente de 4.000.706.000. Es decir, esas son las entidades que sí o sí deben de hacer el reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí es igual, aquí no importa si es pequeña, si es mediana, si es grande. Siempre y cuando dentro de sus activos totales tengan estos montos, están obligadas a hacer este reporte de las bases de datos. Y obviamente todas las empresas de naturaleza pública están obligadas a realizar también el reporte de las bases de datos. ¿Qué se hace en cuanto al reporte de las bases de datos? ¿De qué se trata esto de reportar las bases de datos? Bueno, deben de reportar la información que contiene las bases de datos. He encontrado o he llegado a organizaciones donde me dicen, Eliezer, pero ¿cómo exporto mi base de datos? ¿Cómo la cargo? En mi base de datos puede pesar, no sé, 10 teras, 5 teras, 4 terabytes de información. Es muy pesada. ¿Cómo la debo de cargar? Y es importante mencionar que ante la plataforma que se llama Registro Nacional de Bases de Datos, es una plataforma que habilitó la Superintendencia de Industria y Comercio. No tiene que el responsable cargar esa información, porque digamos que eso es como un checklist. Es
es una pregunta como en el informe 75, donde la superintendencia comienza a tener conocimiento de cuáles son las bases de datos que maneja la empresa y que debe de tener datos personales o información personal. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, realizar un inventario de cuáles son las bases de datos que tiene mi organización que contengan datos personales. Y cuando hablo de datos personales, hablo de datos semi-privados, datos privados, datos sensibles que vamos a ver más adelante, como cuáles. Datos de información socioeconómica, datos financieros, correos electrónicos, números de teléfonos, etcétera. Toda esta información, si tiene fotografía de la persona, videos, huellas dactilares. Por ejemplo, mi empresa tiene un sistema de control de acceso biométrico. Esa base de datos donde se registra la huella es un dato sensible de acuerdo a la definición que nos da el decreto 1377, nos dice que es un dato sensible y que vamos a ver también más adelante. Ya por tener una base de datos de mis empleados en el cual yo estoy capturando la huella, esa base de datos se debe de reportar. ¿Cómo se reporta las bases de datos? Bueno, como lo mencioné, existe una página web de la superintendencia que se llama Registro Nacional de Bases de Datos. Aquí la persona jurídica primeramente se registra, carga el root, que digamos que es el documento que pide. El usuario y la clave llega al correo electrónico que aparece en el root. Digamos que usted no va a colocar cualquier correo electrónico para registrarse, sino que esa información llega al correo que aparece registrado en el root, que por lo general puede ser el correo del representante legal o puede ser el correo del contador. Y obviamente hay que tener, muy importante, unos plazos para poder hacer este reporte. Y estos reportes se hacen anualmente. Es decir, que si mi empresa a año fiscal tuvo unos, a corte 31 de diciembre, año fiscal, tuvo unos activos iguales o superiores a los 4.000 millones de pesos que ya vimos, yo tengo hasta el 31 de marzo, a partir del 2020, que fue el decreto donde se establecieron la fecha, a partir del 31 de marzo para poder hacer el cargue y hacer el reporte de mis bases de datos. Ahora, dentro del decreto 090 no es el único reporte que se hace, y esto también es otro gran mito donde se desconoce, o digamos que no es un mito, hay un desconocimiento por parte de los sujetos obligados en implementar este programa. Solamente pensamos que simplemente yo debo cargar o hacer el reporte de manera anual y ya, solamente hasta el otro año, y no es así. Existen otros dos tipos de reportes que también debe de hacer el responsable. El otro es que dentro de los 15 días hábiles del mes de febrero y agosto debe ser un reporte de los reclamos que haya recibido la empresa por parte de los titulares de información. Es decir, dentro de mi primer semestre, yo tengo que decir cuántos reclamos llegaron al oficial de protección de datos o al responsable, cuántos reclamos llegaron por parte de titulares. Yo tengo que dar esa información ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, si yo no tuve tampoco esos reportes, yo no tuve reclamos, también se hace un reporte de ausencia de reclamos, como si fuera algo muy parecido al AROS a que se hace en el CIREL, ¿verdad? La ausencia de reporte de operación sospechosa. Entonces, digamos que es lo mismo. Entonces, ahora, dentro de los 15 días hábiles del mes de agosto, todas las empresas deberán reportar cuáles fueron, o ya sea la ausencia, o cuáles fueron las cantidades de reportes que recibieron por parte de titulares en cuanto a reclamos de protección de datos personales que corresponden al primer semestre del año 2024. Eso es un dato muy importante y que se desconoce actualmente. Y por último, son los reportes de incidentes de seguridad. Es decir, cada vez que se presente un incidente de seguridad en las bases de datos de la organización que contengan datos personales, yo debo de informar inmediatamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Mi base de datos fue hackeada. Yo tengo que reportar inmediatamente a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ahora, ¿cuándo las empresas están obligadas a implementar el programa? Pues digamos que no existe una línea de tiempo, como lo mencionamos, un momento específico en que las empresas deben implementar. Muchas veces asociamos el cuadro como en los sistemas de prevención de lavado activo. Por ejemplo, si hablamos de Sagrilaf, hablamos que hasta 31 de mayo, pero aquí digamos de que no hay una fecha específica para poder decir que la empresa tiene plazo para poder implementar. Obviamente que cuando hacemos ese reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio de las bases de datos, se tienen en cuenta muchas cosas y no simplemente es el conocimiento de la información que contiene la base de datos. La Superintendencia me va a preguntar cuáles son los mecanismos de seguridad que tiene implementado la empresa. Me va a decir si yo cuento con políticas, con procedimientos de backup, si yo cuento con políticas o procedimientos de seguridad de la información. Me va a preguntar si yo realizo auditorías a los sistemas de información que contengan datos personales. Y era aquí lo que, y amplio un poco lo que tú mencionabas, Luis, es que ya aquí hablamos de un sistema de gestión. Ya no hablamos solamente de que solamente hay que tener una política de tratamientos y una autorización. La misma superintendencia te va a preguntar eso, cuáles son los mecanismos, cuál es el ciclo de vida del dato que se recolecta. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad? Si tú auditas, si se cuenta con un sistema de gestión de riesgo. Es decir, si la organización tiene implementado una matriz de riesgo enfocada a los datos personales de los titulares. Entonces, ¿cuándo las empresas están obligadas? No hay un tiempo específico, no hay una línea de tiempo específico, pero sí es importante mencionar que aquellas que deben de hacer este reporte de manera actual, sí o sí, al momento de hacer el reporte, pues deben de cumplir con cada uno de los requerimientos que exige la ley o que exige el decreto, que en este caso sería el 1377. Ahora, ¿qué es importante al momento de la implementación del programa de protección de datos? Es poder tener clasificado la información, poder tener muy clara cuáles son los datos públicos que tiene la empresa, cuáles son los datos semiprivados, cuáles son los datos privados y cuáles son los datos sensibles que captura la organización. Y hablamos primero de qué es un dato público. Aquí es importante mencionar que la ley menciona de que los datos públicos no son necesarios, o digamos que no es necesario tener una autorización previa o autorizada con consentimiento previo por parte del titular para poder captar información pública. Entonces, ¿qué es un dato público? Bueno, es aquello que puede circular libremente y que pueden ser de facilidad y de contacto con la sociedad. Por ejemplo, nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, estado civil, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de expedición. Es decir, que si mi organización captura información de datos públicos, que son lo que ven en pantalla, no está obligado primero a que la persona te firme un consentimiento, porque ya el mismo ley te dice que el dato público no es necesario dentro de la autorización. Pero ¿qué sí debo tener yo en cuenta al momento de la autorización? Entonces, ya cuando hablo de un dato semi privado, ya aquí entra datos íntimos de la persona. Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de la edad de la persona, lugar y fecha de nacimientos, datos sobre los sistemas de integral de seguridad social, datos financieros, crediticios de la persona, número de celular, número de teléfono personal de la persona. Ojo a esto. Muchas veces dentro de los consentimientos, dentro de la autorización previa informada que se le entrega al titular titular de la información, no dice la finalidad de que la organización pueda tener un contacto con esta persona. Y entonces ahí es donde recae la sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, y yo coloco, por ejemplo, este ejemplo muchas veces a las organizaciones donde yo voy, y creo que es un ejemplo que nos sucede a todos en ciertos periodos de nuestra vida. Muchas veces nos llaman un operador de telefonía móvil, ¿cierto? Nos llaman y nos ofrece un servicio de datos. Y nos pueden decir, bueno, muy buenas tardes. Hablo con el señor Eliezer Carrascal, vean, lo estamos llamando de la empresa X y le queremos ofrecer en esta tarde un beneficio a esta línea que es, no sé,
100 gigas de internet y minutos ilimitados. Y aquí es donde surge la autorización. Entonces yo voy a preguntar, bueno, ¿de a dónde consiguieron mis datos personales? ¿Quién les autorizó que me llamaran a mí? Entonces, aquí es donde recae la violación de protección de datos personales. Entonces, para que esta persona me llamara, yo tuve que dar ese consentimiento. Bueno, lo hice por la página web de esta empresa de telefonía móvil, lo hice por el WhatsApp, lo hice porque en algún momento me llamaron y yo autoricé que me llamaran para ofrecerme promociones o productos de ellos. Pero si yo en ningún momento he dado ese consentimiento a esta información semi-privada, que es el número de celular mío, hay claramente una violación. Hablamos entonces también de datos socioeconómicos como extracto, propiedad de la vivienda, bienes, muebles, inmuebles. Por ejemplo, si usted lo va asociando en los procesos de vinculación, pues vemos claramente que en la información para vincular a un empleado solicitamos todos estos datos. Es decir, que para yo vincular a este empleado y poder yo almacenar esa información en bases de datos, tiene que haber una autorización previa informada por parte de esta persona. Luego hablamos de los datos privados, digamos que ya estos tienen una naturaleza reservada que solamente es relevante para el titular de la información, tales como imágenes, llamadas telefónicas, historial de navegación, datos de acceso como patrones, claves de seguridad, en fin. Si, por ejemplo, la organización donde usted labora hay cámaras de seguridad y usted está siendo grabado y monitoreado, digamos que es obligatorio de que existe un aviso de privacidad. Que usted informe al titular de la información, que en este caso son cada uno de los empleados o de los terceros que vayan a ingresar a su empresa, que la organización cuenta con un sistema cerrado de televisión y que usted está siendo grabado y monitoreado para fines de qué? Para seguridad de las instalaciones de la organización o los fines que crea correspondiente la empresa. Y por último tenemos los datos sensibles, es decir, que aquí donde la ley y el decreto rigen que existan mayores controles, mayores mecanismos de seguridad a estos datos. Por ejemplo, como yo lo mencioné, datos biométricos de la persona como huellas, video, voz, datos de origen étnico, racial, cuando es población en condición vulnerable, cuando son datos relacionados a sindicatos, a organizaciones sociales, organizaciones políticas, religiosas, de derechos humanos, tienen que tener un consentimiento eh, más enfocado y más protegido, los datos de los menores de edad. Cada vez que nosotros entregamos información a la empresa de nuestros hijos, se consideran datos sensibles y por ende debe haber mayor protección y mayores controles para el acceso de esta información. Ok, cerrando como el segundo bloque, Lies, entonces hay varias conclusiones. Primera conclusión, lo que logramos observar es que todos estamos obligados siempre y cuando yo recolecte datos de titulares, información Así de es, titulares y que además de eso yo lo tenga en una base de datos. La pregunta es, ¿quién así no lo es. está? Porque si yo soy una organización que tengo relaciones contractuales con empleados, con proveedores, con clientes, pues normalmente voy a tenerlo en una base de datos. Esa es la primera conclusión. La segunda es efectivamente el tema relacionado con el registro de la base de datos, que son como 4.700 millones, un poquito más, los que deben cumplir con estos registros de estas bases de datos. O sea, ya nos están vigilando cuáles pueden ser nuestras bases de datos para que en un futuro, si hay algún incidente, esto es muy importante, lo hablábamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, y es si más adelante se filtra una base de datos que tú no tenías reportado, ahí tienes una falta. Y eso es Así es. importante resaltarlo. Como tercero, bueno, los diferentes tipos de datos. Yo recuerdo mucho cuando era gerente de riesgo de una compañía que vendía ropa infantil. Esta compañía teníamos un sistema, un programa de protección muy sensible porque en nuestras tiendas normalmente habían niños. Entonces, entregar la videovigilancia, eran datos sensibles porque habían menores de edad. Todos debemos hacer esos análisis y es muy importante.
Y el cuándo no establece cuándo lo debo implementar, simplemente abrí, sé que estoy recolectando, debo implementar mi programa de protección de datos, pero para las bases de datos sí hay un cuándo. ¿Nos puedes nuevamente resaltar por las fechas? Sí, el cuándo es hasta el 31 de marzo de cada año. Es decir, el reporte se debe hacer entre el 2 de enero hasta el 31 de marzo de cada año correspondiente. Ok, perfecto, listo. Tenemos claridad ya qué es, tenemos claridad quiénes lo deben implementar y tenemos claridad en cuándo lo debemos implementar. Ahí hay unas preguntas que están haciendo eh, los estimados presentes que vamos a ir resolviendo poco a poco. No le he visto así, creo que sí las podemos resolver sin ningún problema por temas de tiempo, pero quiero llegar ahora a la parte que ya obviamente no quiere decir que estas no hayan sido importantes, pero esta es muy relevante para el eje estratégico que tiene la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, y es que en muchos escenarios, en guías, se habla de un responsable de este programa de protección de datos. Se habla de, inclusive, inclusive en muchas organizaciones que conozco y en muchas que, digamos, estoy de alguna manera vinculados, ya está la figura del oficial de protección de datos. Quiero saber, desde tu punto de vista como experto, que nos hables de ese rol, primero, qué es un oficial de protección de datos personales y además, si tiene un perfil, si me exige algo la norma frente a ese perfil como en los otros sistemas de cumplimiento, si definitivamente puede ser cualquier persona en la organización. Quiero que por favor nos aclares ese tema. Ok. Bueno, cuando hablamos de oficial de protección de datos, es importante mencionar que en la legislación colombiana esta palabra implícitamente no aparece. Es decir, que dentro de la ley 1581 y el decreto 1377, que es el decreto reglamentario, no existe la palabra oficial de protección de datos. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio sí le ha colocado nombre al responsable y encargado en cuanto a la protección de datos personales. Tanto que ha emitido una guía llamada Guía del Oficial de Protección de Datos Personales. Pero vemos un poco de dónde surge esto, de dónde surge este responsable. Y es que en el artículo 23 del decreto 1377 y del decreto 1074, que es el decreto único eh, de las empresas, del decreto único, nos habla de que todo responsable y encargado deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos personales, que dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los decretos que se refiere a la ley 1581 del 2012 y el presente decreto. Es decir, que la base jurídica para que exista el oficial de protección de datos surge de ahí. Surge del artículo 23, del artículo 1377 y del decreto 1074. Surge de ahí. Por tal motivo, digamos que la definición que está ahí es el mecanismo idóneo para dar cumplimiento al principio de responsabilidad demostrada, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro del ámbito legislativo no existe la palabra, pero dentro del ámbito correspondiente a la superintendencia, él sí le ha colocado un nombre y es oficial de protección de datos personales, tanto que cualquiera de nosotros puede entrar a la página de la superintendencia eh, y descargar esta guía. Esta guía es bastante completa, nos habla sobre cuáles son las principales funciones del oficial de cumplimiento, e inclusive nos habla de unas inhabilidades del oficial de cumplimiento, lo que tú preguntabas, Luis. No cualquier persona puede fungir como oficial de protección de datos. El representante, y lo dice de manera muy implícita, ni el representante legal, ni el jefe de sistema, ni el gerente o el director de gestión humana, ni el gerente comercial, una persona que sea idónea y que tenga conocimientos en cuanto a ese flujo transaccional de los datos. Es decir, que ya la misma guía me habla de una inhabilidad.
Por ahí vi una pregunta que hacían al principio, que si el oficial de cumplimiento podría ser el oficial de protección de datos. Claro que sí. Claro que sí, puede ser el oficial puede ser el oficial de protección de datos, pero ni el representante legal, ni el revisor fiscal, ni el jefe de sistema, porque muchas veces cuando hablamos de protección de datos, colocamos al encargado del sistema, colocamos al gerente de infraestructura, colocamos al jefe del sistema o el analista del sistema, y no es así. Automáticamente la guía lo inhabilita para poder ejercer como oficial de protección de datos personales. Pero sí nos habla de unas principales funciones. Y mire que aquí parte también como el oficial de cumplimiento. En la guía nos habla de que el oficial de protección de datos debe contar con una autonomía, debe tener independencia, debe tener recursos suficientes para desarrollar su labor de forma efectiva y eficiente. ¿Y ustedes dónde lo conllevan? Si hacen un paralelo, ¿dónde nos lleva esto? Que creo que es un pilar principal del oficial de cumplimiento en los sistemas de prevención, que debe depender del máximo órgano, que debe ser autónomo, que debe tener toma de decisiones. Miren que cómo se va alineando también en cuanto a los sistemas de compliance que existen en Colombia. Nos dice también que debe de estructurar, diseñar y administrar el programa que permita a la organización cumplir con las normas sobre protección de datos personales. Nos habla también de establecer los controles, establecer los mecanismos de evaluación y de revisión permanente. Incluso donde la guía nos habla de que el oficial de protección de datos debe de realizar informes al representante legal. Y por último, velar por la implementación efectiva de las políticas. Y eso nos lleva a lo mismo que el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Que velar por el eficiente, eficaz y oportuno funcionamiento del sistema. Entonces, acá nos habla también de efectiva de las políticas y procedimientos adoptados en el cumplimiento del régimen de protección personal, asimismo como la implementación de buenas prácticas en la gestión de datos personales dentro de la empresa. Ok, o sea, estamos viendo como un paralelo al oficial de cumplimiento, pero enfocado a los riesgos que pueden tener la información Así es. del tema de datos. Hay algo muy interesante. Aquí en el chat, primero que todo, como siempre ha sido nuestra filosofía, es que se lleven algo. Van a compartir, el equipo de la asociación va a compartir en estos momentos la guía. Creo que es la última, fue la del 2023, la del año pasado, Sí, así para es. implementar este tema. Entonces, miren la importancia, a pesar de que no, la guía lo menciona, digamos que al mencionar el tema responsabilidad lo demostrar y lo van a entender, es muy importante contar con un oficial de protección de datos, más por todas las funciones que tiene esta persona o este encargado de contar con autonomía, estructurar y diseñar. Es un sistema de gestión, señores. Eso es la otra lo primero era quitarnos el mito de que los dos documentos que mencionaba, como la política de privacidad y la autorización del tratamiento de datos del programa. Lo segundo es llevarnos muy fortalecido el tema de la posición del oficial de protección de datos. Lo más importante, y lo he vivido, es cuando ocurre algo. Es que eso es lo más interesante. Cuando pasa un tema de filtración de datos y de pronto esa organización no tiene un oficial de seguridad de la información basado en una ISO 27001, o realmente no tiene implementado un sistema de seguridad de la información, no saben qué hacer, no saben cómo atender el incidente, no saben qué hacer en el tema reputacional. Entonces, sí se le debe dar la relevancia y la importancia a este rol de oficial de protección de datos personales. Luis, quiero adicionar algo, discúlpame que te interrumpa, algo que se me había pasado y que creo es muy importante. En la guía también nos habla de debe ser el responsable de realizar los reportes ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y qué crees? ¿Quién es el responsable? Bueno, para mí debería ser el oficial de protección.
lo menciona tal cual, el oficial de protección de datos. No es el contador, no es el analista de nómina, no es el auxiliar, el operario, es el oficial de protección de cumplimiento quien debe realizar los reportes ante la superintendencia. Y cuando hablo de reportes, ya saben, no estoy hablando solamente el anual de base de datos, sino los reportes de reclamación, ya sea de ausencia o de los que existan o los de incidentes de seguridad que se presenten dentro de la organización. Ah, ok, no, no. Eso es muy interesante mencionarlo porque, vuelvo y digo, estamos viendo el multiverso ahí de los oficiales de cumplimiento. Lo que pasa es que en este caso, en vez de hacer reporte de operaciones sospechosas, estoy reportando incidentes. En vez de hacer un tema de reportar cuál es mi estructura de bases de datos, yo estoy reportando cuál es la estructura y cuáles son mis riesgos en un informe 75, por ejemplo. Y también las ausencias y demás. Entonces, es bien interesante, señores. Allí en el chat ya está la guía para que la puedan descargar, la puedan leer y todo este tema. Yo pienso que, bueno, vamos por una cuarta sesión. Vamos a pasar un poquitico, pero quiero que además, y antes quiero hacer una introducción, porque ya le sucedió a una organización que, digamos, somos cercanos, y es, bueno, pero ¿qué sucede? Los medios digitales son vulnerables. Siempre. Si nosotros vemos, hace poco Windows cayó de Microsoft eh, y generó todo un caos en el sistema bancario, en aeropuertos y todo lo demás. Y créanme, cuando lo menciono, porque he estado en eventos de ellos tienen toda la seguridad del mundo en el tema. Tienen los mejores programas de protección de seguridad de la información basados en 27001 y basados en todas las normatividades del mundo. Sin embargo, los sistemas se vulneran. Siempre han sido vulnerables. Uno ve que se cae WhatsApp, uno ve que se cae, han vulnerado Gmail, han vulnerado a la DEA, a la NASA, han vulnerado a todo el mundo. Creo que lo siguiente que vamos a hablar es algo que va a responder esta pregunta es, ¿pero qué pasa, Eliezer? Si yo he hecho todo, yo tengo mi oficial de protección de datos, yo tengo todo muy bien implementado, soy muy responsable con lo que hago, soy muy consciente de lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y es aquí donde entra el concepto de la responsabilidad demostrada. Explícanos un poco de ese tema, por favor. Ok. Bueno, esto surge y si se dan cuenta, creo que he sido muy implícito de dónde nace cada concepto, ¿verdad? Y nace del artículo 26 y el artículo 27 del decreto 1377, y quiero leerlo porque digamos que es algo muy implícito del decreto, y dice: los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley 1581 y en el presente decreto. Es decir, que las organizaciones o las empresas, los sujetos obligados, tienen que tener la capacidad de demostrar cuáles son esas medidas efectivas, apropiadas, aterrizadas a la organización, que conlleven a la protección de datos personales o de salvaguardar la información personal que tengan en las bases de datos. Entonces, de ahí entra esa definición, la responsabilidad de demostrar ese mecanismo que implementa la organización para demostrar que contiene mecanismos, controles, políticas, procedimientos, formatos para poder tener control de la información de datos personales. Ojo a esto, siempre va enfocada al tema de la información personal. Entonces, por eso es que nos hablan y esto lo menciona la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de una guía también nos habla que las organizaciones entonces deberán de implementar un programa llamado Programa Integral de Gestión de Datos Personales, en el cual darán cumplimiento a la responsabilidad demostrada. Y es eso, ¿qué se trata ese sistema de gestión? Donde habrán compromisos de la alta gerencia, donde hay el nombramiento o la designación de un oficial de protección de datos,
donde hay políticas de conservación documental, donde hay políticas de acceso a la información, donde hay políticas de seguridad de la información, donde hay políticas de backup, en fin, políticas a doquier en cuanto al cumplimiento a la norma. Hablamos de procedimientos también, procedimientos de incidentes de seguridad, procedimientos de quejas y reclamos, procedimientos, ¿qué más serían? Procedimientos de acceso a la información, procedimientos para crear usuarios de acceso a la información, en fin, son todos esos mecanismos que ha establecido la organización. Y un dato muy curioso a esto, cuando la superintendencia requiera una entidad para poder mirar el cumplimiento de la norma, ellos tienen la capacidad de realizar análisis forense a los computadores de la organización. Es decir, que ellos simplemente no van a llegar a decir, muéstrame la política de tratamiento de datos personales, muéstrame la autorización del tratamiento de datos personales, que era lo que me hablaban, sino que va a decir, muéstrame tu procedimiento, muéstrame cómo tú aplicas ese procedimiento, cómo haces tú la gestión de usuarios, cómo haces tú la corroboración de roles o perfiles de los usuarios para tener control a los accesos de a la información personal que están almacenadas en las bases de datos. Ellos hacen análisis forense si el computador tiene políticas de seguridad de la información, si están dentro de un servidor de directorio activo. Todo esto hace parte dentro de los mecanismos que busca proteger la información. Y una mala práctica que tienen muchas organizaciones o muchos usuarios, porque aquí digamos que no es la organización, sino el usuario como tal. Utiliza páginas, por ejemplo, como I Love PDF. Yo creo que muchos de los que están aquí aman esa página web, ¿verdad? Utilizan el documento para convertir un documento Word a PDF, o si quieren convertir el PDF a Word, o si el PDF pesa mucho, lo quieren comprimir. Y lo que no saben es que cada vez que nosotros cargamos ese documento, que puede estar clasificado como una información sensible o privada de la información, ese documento queda dentro de los servidores de ellos. Es decir, queda una copia en el servidor de ellos. Es decir, que de alguna manera se está vulnerando tal vez la política de seguridad de la información y por ende se está dando a conocer información que puede ser sensible o clasificada para la empresa. Entonces, por eso es importante demostrar cuáles son los mecanismos. Entonces, bueno, no, yo dentro de mi organización tengo un servidor proxy que evita a que los usuarios ingresen a páginas o a redes sociales donde se puedan filtrar información sensible de la compañía. Hoy en día se habla de que se venden las bases de datos de los clientes. Entonces, ¿cuáles son esos controles, esos mecanismos que tienen implementados dentro de la organización para mitigar estos riesgos en donde se puede verse enfrentado las organizaciones? Ok, o sea, si yo hago bien las cosas y demuestro que las hice bien, es muy probable que la superintendencia o disminuya significativamente la sanción o simplemente no me sancione porque hace parte del giro normal de la seguridad de la información mundial que Así es, aún todavía tiene todavía tiene así sus es, vulnerabilidades. Ok, así es. no, muy interesante el tema. Lo he visto implementado, el tema, lo hemos logrado, el tema de la responsabilidad demostrada. Y aquí hay algo muy relevante y es, yo quiero mencionar algo y es realmente quienes nos materializan mucho dentro de nuestras organizaciones estos riesgos. Aunque ustedes no lo crean, el área comercial en pro de buscar clientes, eh, digamos, puede demostrar, puede tratar de contactar a personas, pues obviamente para la venta, ¿cierto? Y muchas veces lo hacemos sin tener la autorización. Entonces, esto está muy, pero muy próximo a que se pueda materializar en nuestras organizaciones. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con este tema y realmente saber si nuestra organización se orientó bajo una guía o implementó esas medidas para tener cómo argumentar la responsabilidad demostrada. Listo. Por último,
Bueno, antes que eso, quiero invitarlos, quiero invitarlos a algo. Precisamente con la relación de lo que estamos hablando, eh, digamos que nosotros estamos como un poco en conjunto, por llamarlos así, asociados sería la palabra, a estos temas, y esto se logra mucho en los formatos de vinculación. Muchas veces nosotros pedimos datos y yo veo formatos de vinculación que no tienen, por ejemplo, la autorización de datos personales, si es que se pueden hacer dentro de un formato de vinculación. Entonces, quiero invitarlos, antes de que terminemos el webinar, a este taller, es un curso taller donde va a ser 95% práctico, 5% teórico. Vamos a partir desde cero, desde un Excel en blanco. ¿Qué me dicen las diferentes normas antilavados, de contrafinanciación del terrorismo, de todos los sectores? Entonces, ahí va en el curso, lo que vamos a hacer es mirar qué sectores están presentes y con ellos vamos a coger todas las normas, a decir qué hace relevante al tema de estos cursos taller. Perdón, de estos formularios de vinculación. Entonces, quiero invitarlo a este curso taller. Se va a hacer el día 1 y 2 de agosto, de 6 a 9 p.m., o sea, son 6 horas realmente intensas. Lo vamos a dictar con toda digamos, la disposición que siempre lo hemos hecho. Tiene un costo bastante económico, son solamente 90.000 pesos. El curso va a ser certificado por la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y sé que los va a apoyar no solamente para el programa de protección de datos personales, también lo va a ayudar para todos los sistemas antilavado de activos, contrafinanciación, de anticorrupción y todo el soborno transnacional. Allí también le estamos dejando el link para que puedan, digamos, observarlo de curso y puedan pagarlo, lo pueden pagar en línea y realmente es un costo que es realmente accesible para todos. Los esperamos. Esto también es una manera de apoyar a la asociación para que podamos continuar. Y vamos a seguir sacando esos cursos cortos, pero que van a ser muy sustanciosos. ¿Ok? Eliezer, yo quiero pasar a la última gran pregunta y pienso yo que es una de las herramientas que utilizamos los oficiales de cumplimiento, la alta gerencia y demás, y es saber si las empresas en Colombia han sido sancionadas. ¿Cuáles son esas sanciones? ¿Cómo están reguladas? Así como están reguladas para los otros sistemas, aquí también hay una regulación en montos. ¿Por qué me pueden sancionar? De pronto, si nos puedes compartir casos que hayan sucedido. Yo conocí dos, puedo mencionar uno, si no estoy mal, una clínica en Cali, donde la hija de una señora que tenía una enfermedad terminal, googleó, como dice uno vulgarmente, el nombre de su querida madre y le sale la página web de la clínica donde es atendida. La gran sorpresa es que cuando le da el link, descarga eh, ¿cómo se llama? Su historia clínica. Cuando ella ve, entonces todo el mundo podía acceder a su historia clínica. El resultado de eso fue una sanción ante la clínica, que si no estoy mal fueron 60, 70 millones de pesos por este caso en específico, pero sé que hay bancos, sé que han tenido muchas sanciones por estos temas. Por favor, ya, y digamos que Sí, quisiéramos como que tú nos aclares un poco. sí, claro que sí. Bueno, antes de contestar esa pregunta, Luis, yo quisiera que todas las personas se vayan con algo como resultado de este webinar. ¿Y qué requerimientos mínimos debo de tener yo para cumplir con mi programa de protección de datos? Digamos que esto es un pequeño checklist. Y usted puede decir, bueno, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo. Ahora, digamos de que esto lo que está aquí no es implícito en la norma, no va a dar fidelidad de que usted no vaya a ser requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, tener claramente una política de tratamientos de datos personales. Segundo, tener mecanismo para la autorización del tratamiento, es decir, qué mecanismo tiene la entidad, la empresa, la organización
para tener la autorización del tratamiento. Ya lo dijimos que el decreto establece 3 métodos: escritos, verbales o conductas inequívocas. Nombrar a un oficial de protección de datos personales. Esto es muy importante y este es uno de los motivos que las empresas son más sancionadas en Colombia en cuanto a protección de datos. Tener consultas, crear canales para las consultas y las PQRs por parte de los titulares. Miren que uno de los reportes son los reclamos. Entonces, ¿cuáles son los canales que ha puesto a disposición el responsable del tratamiento para que los titulares puedan realizar sus consultas o las quejas o las solicitudes o peticiones que tengan referente a los temas de protección de datos personales? Ojo a ese, que es muy importante. Procedimientos para las consultas y quejas, cuáles son los términos donde el responsable tiene para poder contestar cualquier consulta o cualquier queja que haya recibido por parte del titular. Muy importante identificar los encargados del tratamiento. Es decir, si yo estoy transmitiendo o transfiriendo bases de datos que contengan información personal de mis contrapartes o de mis partes interesadas, yo debo de identificar a ese encargado y ese encargado debe de contar también con un programa de protección de datos personales. El decreto me habla de que también se debe tener contratos de confidencialidad de la información y que también conlleven a la protección de datos. Este también es muy importante. Obviamente, tener un inventario sobre las bases de datos que contengan datos personales. Muchas veces solamente tenemos en cuenta 3. Tenemos la base de datos de los clientes, la base de datos de los proveedores, de mis empleados o de los socios accionistas, de las contrapartes. Pero muchas veces dentro de cada área también manejan bases de datos. El tener un Excel, creado un Excel y tener guardado ese archivo, eso también es una base de datos. Entonces, mucho ojo a eso también, que es muy importante. Las medidas de seguridad, qué controles están establecidos dentro de la empresa. Procedimientos para el ejercicio de los derechos. Esto es muy importante. Los responsables del tratamiento tienen la obligación de informar cuáles son los derechos que le ejercen a los titulares de información. Tienen derecho a conocer la información, a solicitar la corroboración que la persona autorizó el tratamiento de los datos personales. Es decir, que en cualquier momento yo puedo pedirle evidencia donde yo firmé o donde mediante una llamada telefónica yo acepté el tratamiento de los datos personales. Ojo a eso, muy importante. Capacitaciones hacia los empleados y mucho más a aquellos empleados que son el front de la empresa, a la parte comercial, los que tienen contactos con los clientes, que tienen contacto con los empleados, que tienen contacto con las partes interesadas y que son los encargados de tal vez de recolectar la información. Sobre todo, muy importante, contar con un programa integral de gestión de datos personales. Y por último, las evidencias de los reportes obligatorios ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Súper importante esas dos. Ahora sí, Luis, contestando tu pregunta sobre las sanciones, la ley 1581 establece que las multas pueden ser a carácter personal, es decir, a carácter del representante legal, quien es el responsable del tratamiento del tratamiento de la información personal, o en este caso la institución o la sociedad también, y pueden ser multadas hasta por 2.000 salarios mínimos legal vigente. Es decir, estamos hablando un poco más de 2.000 millones de pesos. Y las multas en Colombia sí han llegado a estos topes. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Puede también llevar a la suspensión de las actividades relacionadas por 6 meses, cierre temporal de las operaciones si no se adoptan los correctivos. Como toda entidad, pues existe algo que es el debido proceso antes de llegar a la sanción. Digamos de que la superintendencia pide evidencias, tomar correctivos para mitigar los riesgos si la organización persiste en las falencias que tenga en cuanto al incumplimiento, pues puede llevar al cierre inmediato y definitivo de la operación
cuando también se han involucrados información de tipo sensible. Ahora, aquí traigo dos ejemplos muy recientes, fueron del pasado 15 de mayo del 2024, donde fue sancionado el operador de telefonía Tigo aquí en Colombia y fue sancionado por 304 millones de pesos. Y si ustedes miran ahí, fue sancionado porque un ciudadano, es decir, un titular de la información, solicitó en repetidas ocasiones que su información fuera eliminada de las bases de datos de la compañía. Y eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos que en algún momento autorizamos el tratamiento, que es el derecho a la supresión. Yo puedo solicitar a la empresa que suprima la información. Entonces, pese a que esta persona lo había solicitado en varias veces de que no le llegaran más mensajes de texto comerciales ni de mercadeo y le sigan llevando, pues la superintendencia sancionó a Tigo por 304 millones de pesos. Y por último tenemos a la empresa Claro, otra empresa de telefonía, fue sancionado por 1.000 millones de pesos. Entonces, mira que fue sancionada porque había revisado el historial crediticio de una persona sin tener la autorización previa y consentida de esta persona. Es decir, que en ningún momento el titular de la información dio ese consentimiento previo e informado a Claro para que lo consultara ante los bancos financieros como Datacredit o no recuerdo la otra página que existe que también es para mirar todo el tema crediticio de la persona. Entonces, vemos que en Colombia sí sancionan. Actualmente, en lo que lleva transcurrido este primer semestre, la superintendencia ha sancionado a 12 empresas en el país. Ha habido 12 sanciones, incluidas estas dos, que fueron las dos últimas, 12 sanciones donde han llegado a 1.500 millones, 300 millones, 50 millones, 500 millones, por diferentes motivos en cuanto al incumplimiento del programa de protección de datos. Cuando hablamos de que no acató la solicitud de eliminación de las bases de datos, ahí estamos hablando de que hay un incumplimiento en cuanto al programa de protección de datos. Cuando hablamos de que se consulta a una persona, se llama a una persona, se tiene acceso a una información personal de una persona sin tener un consentimiento previo informado, se habla también de un incumplimiento del programa de protección de datos. Entonces, ojo a eso porque la superintendencia sí sanciona, sí está muy pendiente a los casos de incumplimiento de las empresas en cuanto a protección de datos personales. Ok, muchas gracias, Eliezer. Algo importante, no mencionado, nosotros nos sumamos esta semana a una iniciativa que están participando varias organizaciones como la Superintendencia Financiera y algunas otras entidades privadas con el envío de una solicitud formal a la rama judicial para el tema, porque ahí hay precisamente por esta ley, hay un tema de restricciones para la verificación de antecedentes y demás. Bueno, antes que nada, pues dar mucho las gracias, pero no quiero irme, voy a tratar de responder con Eliezer la mayor cantidad posible de preguntas. Listo, pregunta 1, la que sea muy rápida, la contesto, Eliezer, para tratar de aprovechar estos últimos 5 minutos, y la que sea de manera técnica, pues digamos que te la puedo trasladar. Lo primero es, ¿el encargado de tratamiento de datos puede ser un trabajador de la sociedad? Efectivamente sí, como también lo puede ser un externo. Para que lo tengan claro, se puede tercerizar esta función. ¿El oficial de protección de datos puede ser el mismo oficial de seguridad de la información? Pensaría yo que es lo mejor que le pudiera suceder a la empresa si nombran a esta persona, porque el de seguridad de la información tiene el conocimiento mucho más técnico. La pregunta número 3. Si yo trabajo en una empresa privada, ¿le debo hacer firmar algún documento a los empleados de la empresa por el simple hecho de manejar sus datos? Por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Y fue lo que tratamos durante todo, digamos, el taller, el webinar. Si la empresa no hizo reporte de las bases de datos en el periodo estipulado en el 2024, ¿aún se puede hacer, Eliezer? Sí se puede hacer, pero corre el riesgo de que sea una señal de alerta para la superintendencia
y puede ser requerida por la superintendencia, pero mi recomendación es que lo haga. O sea, es Es mejor hacerlo, temporáneo, pero que se es haga. mejor hacerlo. Así La es. pregunta número 5, el registro de la base de datos responde a la pregunta, ¿qué datos tengo de cuántos titulares? No entendí. Sin ser nominal, ¿qué datos tengo de cuántos titulares? No entendí la Sí, pregunta. bueno, no, ¿Sí? no, yo lo entendí un poco, lo entendí un poco. Cuando se hace el reporte, lo que pregunta es la cantidad de titulares que contiene la base de datos. Es decir, Decir el si número. yo O sea, hablo que de mi sigamos. base de datos de clientes, yo voy a reportar, bueno, mi base de datos de clientes contiene 500 titulares de información. Es la cantidad de titulares de información que contiene la base de datos. Eso hace parte en el reporte. Es una de las Ok. preguntas que realiza. O sea, el número de los titulares. El número de los titulares. Ok. Y luego pregunta qué datos contiene, si contiene datos sociodemográficos, Ok. socioeconómicos, en fin, ya hace una cantidad de preguntas asociadas Sí. a esa base de datos que está reportando. Espero no saltarme ninguna pregunta. Pregunta 7. En propiedad horizontal, ¿quién podría ser el oficial de protección de datos personales? ¿Puede ser externo a la copropiedad? Sí, efectivamente. Sí, puede Puede ser, ser un hay quiero contador. añadir, sí, ahí quiero añadir algo. La misma superintendencia también ha emitido una guía especial y específica para la propiedad horizontal. Eh, la puedes consultar, puedes entrar a la página web de la superintendencia y ahí lo vas a encontrar. Eh, Va muy específica a este tipo de organización sin ánimo de lucro. Ok. Entonces es importante. Hay algo muy interesante y es que hay guías. La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido muy juiciosa, ¿Sí? emitiendo guías también para... Ojo, hay algo que no se mencionó aquí por temas de tiempo, pero ojo, cuando yo voy a transmitir datos personales internacionalmente, hay otro grado de exigencia y otro tema que Sí. deberían evaluar aquí los estimados que de pronto hacen parte de multinacionales y demás. Pero digamos que eso tendría otro significado Inclusive, bastante. Luis, si hablamos en Sagrilab de países no cooperantes, también en protección de datos hablamos de países no cooperantes que no contienen de protección de datos personales, y eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de la transferencia de datos a terceros, a países terceros en donde se vaya a realizar este tipo de transferencia. Ok, pregunta 8. Bueno, empieza con una felicitación. Muchas gracias. No veo el nombre. Buenas tardes. Felicitarle por este feed forward frente a lo que se debe fortalecer. Mi interrogante desde nuestra posición como oficial de cumplimiento, ¿cómo podemos solicitar información relevante para realizar una debida diligencia a un menor de edad sin llegar a violar una norma? Bueno, Eliezer, la respondes tú, Sí, si el quieres. consentimiento lo debe dar el adulto encargado del menor de edad. Ok. Es decir, el responsable del menor de edad debe dar el consentimiento El previo tutor, en este caso, como el tutor. el que Sí. funge como tutor. Pregunta 9, ¿qué diferencia hay en colocar una persona de un área de la compañía que tenga experiencia sobre la norma si la guía no nos dice cuáles cargos están inhabilitados? Ahora es una guía, más no la norma no lo inhabilita o determina cuáles son los cargos que pueden ejercer este nuevo rol. A diferencia de otras normas, no hay un tema de inhabilidades e incompatibilidades. Lo que debería buscar cada organización es cuál es ese cargo que está más afín al tema. Hay muchas que han dicho, bueno, debe ser el director de sistema, pero se olvidan también de la información física, porque hay algunos que manejan bases de datos de información física. No Pero sé qué quieras aportar frente al tema, Alice. sí, sí, Luis, es cierto. Lo que menciona tanto la persona como tú, tanto la ley y el decreto no lo habla de manera implícita, pero en la guía sí da unos ejemplos donde inhabilitan a la persona y por eso lo mencioné. Habla del gerente de talento humano, habla del jefe de sistema, dan como la sugerencia, o no quiere decir que no lo pueda, da una sugerencia de que estas personas no deberían ser los oficiales de protección de datos. Claro, me imagino porque, Pero sí señores, lo que pasa es que tenemos que ser crea el conflicto de interés. exacto, nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy objetivos, no solamente para este tema, sino para cualquier cargo en la organización. Las normas generales de auditoría y de todo el tema siempre nos están pidiendo de que revisemos el tema de los conflictos de intereses, no solamente para este caso, es para todos los casos. Yo tampoco puedo nombrar a alguien como director financiero si sé que hay un conflicto, o sea, debemos aplicar esa norma internacional, esos buenos estándares internacionales, y este no puede ser la excepción. Entonces nosotros tenemos que generar esa buena práctica en el tema.
No podemos tratarlo como si fuera un tema aislado. Tengo entendido que para las consultas en listas restrictivas no se necesita autorización. Es cierto, ojo con este tema, listas vinculantes, que es diferente a restrictivas. Listas vinculantes sí están exceptuadas exclusivamente y al detalle por la norma en caso de que su finalidad sea el tema de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Ok? Así es. La pregunta 11, ¿existe dentro de la norma de protección de datos la excepción por consultas en listas de datos? Bueno, es lo mismo. 12, se debe informar a la CIS sobre el nombramiento del oficial de protección de datos, enviar alguna información o Eh, documentación Al momento de hacer el reporte, hay que dar esa información en el reporte. O sea que sí lo en el reportamos. reporte. Y la Así última es. pregunta, en las ventas al por menor se le debe solicitar la autorización de datos personales a los clientes por una compra pequeña. En este caso, ¿qué método recomiendan para la recolección? Bueno, digamos que todo depende, ¿no? La forma en que se venda, porque hay momentos donde se vende solamente sin, por ejemplo, uno va al éxito y pueda que vendas inclusive sin ninguna identificación. Tocaría que revisaran de manera objetiva realmente si los datos que están pidiendo hacen parte de ser datos sensibles, datos reservados y demás. Quisiera entonces que Eliezer finalizara con esa pregunta. Discúlpame, Luis, lo que pasa es que te escuché muy entrecortado. Ok, la pregunta era, y repito entonces lo mío, en las ventas al por menor se le debe solicitar la autorización de tratamientos de datos personales a los clientes por una compra pequeña. En ese caso, ¿qué métodos recomiendan para la recolección? Yo les decía que eso depende, primero, qué datos están pidiendo al momento de la venta, porque Así es. digamos, hay organizaciones que piden, digamos, cosas muy básicas o no piden nada. Muchas veces tú puedes ir al éxito y no te piden el número, ni siquiera el número de identificación. La Así recomendación es. que yo daba era mirar de manera objetiva qué tu organización qué está pidiendo para ejercer la venta. No, la clave, Luis, está en el tipo de datos que está pidiendo recolectar. Tengan en cuenta los tipos o la clasificación de los datos. Ya le había comentado que existen datos públicos de naturaleza pública, por ende no es necesario pedir un consentimiento. Cuando si yo pido cédula, nombre de la persona, no es necesario. Pero si yo ya pido el correo electrónico porque necesito enviarle la factura electrónica a su correo, necesito el número de celular porque tal vez se le llega al WhatsApp de la persona o porque de alguna manera la parte comercial le va a hacer seguimiento a lo que compró o para ofrecerle otro servicio, sí debe haber un consentimiento. Y aquí no importa el monto, si es pequeño, si son 1.000 pesos, si son 10 millones, 1.500.000, aquí lo que importa es el dato que vaya a tratar. Ok, Es la clave, el dato que vaya a ok. tratar. Listo, señores. Estamos pasados. Ya estamos pasados. Hora y 30 es normalmente el desarrollo de nuestros webinares. En el chat vuelven la persona que hizo la pregunta de la guía para la propiedad horizontal. Ahí les dejamos la guía. Señores, eh, es muy importante transmitir este conocimiento, comenzar a hacer esa sensibilización hacia los grandes empresarios, hacia las empresas, hacia los gerentes, hacia la alta gerencia, los directivos y demás, para que de alguna manera puedan ver esto de otra forma y no solamente de dos documentos. Eliezer, queremos darte las gracias. Esperamos haber respondido también todas las preguntas. Muchas gracias, Eliezer, por tus conocimientos. Sabemos que eres una persona que ya lleva bastante recorrido en este tema y que asesora diferentes empresas. Darle a todos las gracias también por asistir a este evento. Les pido, por favor, que seamos multiplicadores de todo lo que estamos haciendo en la asociación, difundamos cada vez, si hay un evento, por favor, difúndanlo, si es totalmente gratuito, también háganlo, por favor. Darle las gracias a todos por asistir. Señores, pendiente, vienen unos webinars muy interesantes y sé que les va a gustar mucho por los ponentes que vamos a traer. Yo voy a estar simplemente como moderador porque sé que tenemos que sacarle mucho provecho a las personas que vienen. Los espero en el curso taller. La persona que preguntaba puede pagar hasta el último momento, un día antes, pueden pagar el tema del curso taller. Los invito a ese curso taller, señores, va a estar muy interesante. No se lo pueden perder, realmente sé que les va a aportar mucho. Darle muchas gracias a Eliezer, muchas gracias a Dios, señores, por habernos permitido este espacio. Y bueno, estimados, nos vemos en el siguiente webinar. Vamos a publicar también nuestro primer podcast
es una invitada muy especial, la cual aprecio mucho, que es Marta Cadavid, donde estamos hablando ahí temas de fraude. Por favor, también estén muy atentos a esas publicaciones. Muchas gracias a todos, señores, que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana, porque ya prácticamente empieza, y síganos en nuestras redes. Así es, muchas gracias Luis por la invitación y gracias a todos por participar de este webinar. Ok, en el chat vamos a dejar la información del curso taller ahí para que los que se queden, por favor. Hasta luego. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.